Casi al mediodía. Hola amigos, ¿cómo están? Un nuevo reencuentro aquí en Casi al Mediodía. Tenemos un programa, es lo único que puedo adelantarles. Hola Raulito. Muy buenas tardes, Casimira, a todo el país. Muy contentos, muy felices de comenzar otra vez el programa. Por supuesto, que no se pierdan ni un instante nuestro Casi al Mediodía, ¿no? Así es, está muy interesante, una muestra clara de dónde están llegando las mujeres. Muy bien. Recordemos por favor dónde pueden comunicarse con nosotros como lo hacemos todos los días. Muy bien, a través de nuestro Facebook, facebook.com/Casi al Mediodía. Nuestro mail, casialmediodía@repat.tv. Y por supuesto nuestra línea directa, 224-2511. Muchas gracias. Dedicó parte de su vida a las organizaciones sociales, indígenas y campesinas. Luego de una destacada participación en la Asamblea Legislativa como senadora, hoy se convierte en la tercera autoridad de mando más importante de Bolivia. Lili Gabriela Montaño Viaña nació el 2 de diciembre del 75 en La Paz, médico de profesión, tiene una maestría en salud pública, casada, madre de 2 niñas de 8 y 10 años, desarrolló su actividad política desde la vida universitaria. El 2006 fue constituyente por el MAS en Santa Cruz y un año después asumió como representante presidencial para ese departamento, miembro activo de redes del movimiento de mujeres, técnica de apoyo a las organizaciones sociales, indígenas y campesinas en el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEGIS, desarrollando apoyo en la etapa preconstituyente. El 2009 se postuló como primera senadora por el departamento de Santa Cruz con el partido del presidente Morales y ganó el curul. El 2010 asumió el cargo y pasó de inmediato a la Comisión de Autonomías. Fue vicepresidenta por Bolivia ante el Parlamento Latinoamericano. Recientemente fue posesionada como presidenta de la Cámara de Senadores. Hoy en Casi al Mediodía, Gabriela Montaño. Bueno, aquí la tenemos. Bienvenida, presidenta, a nuestro programa. Es un placer tenerla con nosotros. Qué responsabilidad que le toca asumir. Así es, pero nos sentimos orgullosas de que sea así. 2 mujeres en esas responsabilidades ahora. Y además que también mi departamento Santa Cruz esté representado a la cabeza de la Cámara de Senadores. Por supuesto. Esa sensibilidad acompañada de su firmeza en su carácter, ¿tendrá algo que ver con la profesión que usted ha escogido, la medicina? Yo creo que sí. Yo creo que desde que uno está estudiando medicina tiene la realidad muy cerca, los problemas de la gente muy cerca. Y lo que a mí me movió a entrar a la política fue eso, intentar modificar la realidad, no solamente desde mi profesión, sino también desde la toma de decisiones en el Estado, desde los espacios públicos. Es difícil, seguramente es más complejo para nosotras las mujeres asumir estos retos, pero tengo el apoyo de mi familia y el cariño de mis hijas, de mi compañero, de mi madre, de mi padre, y eso me ha ayudado mucho. Por supuesto, y de eso vamos a hablar. Vamos a conocer a la flamante presidenta de la Cámara de Senadores en otra faceta de su vida. Por favor, tome asiento, gracias. Póngase cómoda en nuestro recibidor aquí en el programa. Bueno, desde el 2005 es militante del movimiento al socialismo por ideología. Esta mujer, sin temor, ganó la pulseta con mérito propio. Rebeca Elvira Delgado Burgoa nació en La Paz, estudió en Cochabamba y en universidades de Cuba y Puerto Rico, donde obtuvo sus postgrados. Es abogada, tiene una serie de especializaciones entre las que cuentan maestría en Derecho Penal, adiestramiento a representantes del sistema judicial en Bolivia, participó en cursos financiados por la agencia USAID. Algunos de los cargos que desempeñó: jefa de la Unidad de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo, vocal de la Corte de Cochabamba, presidenta de la directiva ad hoc
de la Asamblea Constituyente, viceministra de Coordinación Gubernamental y uno de los más trascendentales, fue vicepresidenta y presidenta del Parlamento andino. El 2005 fue invitada por el MAS y se declara militante por ideología. Tiene experiencia en docencia en varias universidades del país, diputada por Cochabamba y hace unos días juró como nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Hoy en Casi al Mediodía, Rebeca Delgado. Bienvenida también a la presidenta, a la flamante presidenta de la Cámara de Diputados. Qué gusto tenerla con nosotros. Un placer, verdaderamente. Bueno, una silla muy codiciada también la que está ocupando ahora. Sí, yo creo que bastante codiciada, pero bueno, con todo el compromiso pues de hacer lo que las tareas ahora nos están mandando, y es básicamente unas leyes que recojan, ¿no?, lo que se ha determinado en el primer encuentro plurinacional. Bueno, y se siente preparada para lo que viene. Ojo, que no hablo de la capacidad que tiene, sino pensando en las eternas noches sin dormir, en las peleas duras con la oposición, porque ahí en la Cámara de Diputados se encienden los debates. Bueno, yo creo que la mejor preparación que he tenido ha sido la Asamblea Constituyente. Y ya yo algún momento les decía a los compañeros y compañeras que hemos estado en la Asamblea que después de la Asamblea podemos ir a la guerra. O sea que me siento, claro, con un nuevo desafío, pero con toda la fortaleza. Muy bien, también vamos a conocer, como decíamos, la otra faceta de la flamante presidenta de la Cámara de Diputados. Hacemos una pausa y yo la acompaño a nuestro recibidor. Ya volvemos. Pase, por favor. Porque una buena alimentación es esencial para un óptimo rendimiento físico y mental. Es por eso que Cris te presenta estos deliciosos cereales cargados de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Tenemos los Cornflakes Cris, que son hojuelas de maíz puras, sin azúcar, crocantes y saludables por la calidad de sus componentes. Las azucaraditas Cris, hojuelas de maíz azucaradas, crocantes y deliciosas. También los frutaritos Cris, aritos a base de arroz, maíz y trigo, especialmente seleccionados con delicioso sabor a frutas. Y las bolitas achocolatadas Cris, un cereal delicioso y saludable que puede ser acompañado con leche, yogur o solo como un agradable snack. Como siempre, Cris, pensando en el cuidado de la salud de toda la familia. A ver, mi querido Raulito, aquí nuestras invitadas nos preguntan qué delicia nos ha preparado la Suisse. Otra delicia, el menú para este jueves es salmón en flor. Salmón con salsa Pernod y caviar de salmón en rodajas de carote marcadas y pasta negra de calamar. Uy, qué rico. Bueno, es que nuestro almuerzo está también, lógicamente, a la altura de nuestras invitadas. Déjenme decirles que es un orgullo estar sentada en la mesa con estas mujeres que sin duda han cambiado la historia del país en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hemos llegado a esto, Presidenta? No sé, en la absoluta sinceridad. No sé, porque no se me cruzó por la mente cuando tenía 15 o 20 años que iba a estar como senadora en primer lugar y mucho menos como presidenta del Senado. Pero sí creo que el compromiso, este proceso de cambio es el que nos ha conquistado y enamorado y hecho que confiemos en que podemos hacerlo bien, que se puede construir muchas cosas y muchos sueños desde aquí. Entonces, ese proceso de cambio es el que me llevó a donde estoy. ¿Y en su caso, Presidenta? Bueno, yo desde niña siempre pensaba en la justicia, y de ahí que empecé con la carrera profesional en Derecho y después en el juzgado, y siempre había pensado que había que cambiar las estructuras, pero bueno, tampoco pensaba en ir, por ejemplo, a la Asamblea Constituyente, ¿no? Y bueno, a partir de eso ya empecé recién en el 2006 en carrera política, complementando un poco, ¿no?, con lo que había hecho siempre. Y bueno, dentro de eso pues uno ve realmente que la experiencia que uno va adquiriendo en el ámbito político
se complementa obviamente con el ámbito profesional, pero uno realmente aprende viviendo más que de los libros y todo, se aprende en la vida. Y bueno, de ahí ya de la constituyente, ya diputada, pues ya implica un trabajo político que hay que continuarlo y que bueno, en estas dos elecciones que hemos tenido, tanto en senadores como en diputados, elecciones democráticas de ambas candidaturas, entonces realmente nos ha puesto pues en una posición de mayor desafío y por supuesto de compromiso. Presidenta Montaño, ¿no durmió la noche antes de la posesión? ¿Había, no sé, temor, alegría, incertidumbre? Yo creo que cuando uno no mide lo que se viene hacia adelante, puede llevarse todo por delante y no tener miedo. Yo creo que el miedo y la preocupación cuando uno ve un desafío, que es muy grande, es un desafío muy grande, estamos en un proceso muy complejo y muy profundo de cambios estructurales en nuestro país. Por eso no dormí. A mí no me avergüenza decir que alguna vez o algunas veces tuve miedo y puedo tener miedo, pero no miedo que paraliza, no miedo que no te permite tomar decisiones, sino más bien el miedo que hace a la responsabilidad, que hace a la preocupación de hacerlo bien, ¿no? Y se le quebró la voz también. Ahí estaba la emoción y, como dice, ¿no?, la responsabilidad, todo junto. Bueno, eso también es responsabilidad de otras compañeras senadoras que cuando me felicitaron las vi tan emocionadas que me quebraron a mí por dentro también. Ver las caras de mis compañeras en ese momento, era de mi familia, de mis hijas. A uno se le vienen muchas cosas. Tanto Rebeca como yo hemos pasado momentos duros. Durante la representación presidencial en Santa Cruz nos tocó dejar de lado muchas de las cosas que uno quiere, su familia, la seguridad de la familia, y se me pasaban esas imágenes como una película en ese momento y decía, bueno, estoy asumiendo eso, respaldándome en todo eso que viví también. Lo mismo ha pasado Rebeca en la asamblea y en otros momentos. Entonces, creo que toda esa emoción, pero también esa seguridad de que hay mucho por detrás nuestro que nos va a impulsar hacia adelante, fue lo que me llevó a ese punto de quiebre. Claro. Presidenta Delgado, usted ni que se diga, porque la incertidumbre ha estado a flor de piel. 2 días con el Jesús en la boca. Bueno, realmente la Cámara de Diputados, por la composición, por las propias divergencias que hay en la oposición, etcétera, se tornaba pues un ambiente bastante complicado y tenso, ¿no? Y bueno, ya cuando se convoca para la sesión, obviamente que había nerviosismo de todos, del jefe de bancada, de los jefes de bancada, con la oposición, que no sabíamos cuál de las planchas iba a ingresar. En realidad había varias propuestas, ¿no? Inclusive de una fuerza política que se presentaba a sí mismo, ¿no? Candidatos que se presentaban a sí mismos, ¿no? Entonces sí, fue un ambiente bastante tenso y bueno, yo trataba de delinear qué iba a decir. Entonces estaba con mi hojita y bueno, me hablaban y yo preguntaba una idea. Me volvían a hablar, apuntaba otra idea, ¿no? Entonces sí, fue un momento de bastante nerviosismo y que yo lo veo propio de nuestros sentimientos, ¿no? Yo creo que en eso las mujeres tenemos nomás, sin que se diga que los hombres no lo tienen.